Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidos, bienvenidas, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que transmite Radio Pauta. Ustedes saben que este podcast lleva el título de un verso del poeta Charles Baudelaire, quien en el poema Al lector, al comienzo de Las flores del mal, después de enumerar todos los abismos del alma humana, los pecados, los tormentos interiores, le habla al lector del tedio, que dice que es el delicado monstruo, y le dice al lector: lector, tú bien conoces al delicado monstruo. Hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector, alguien que no solo es un gran lector, sino que es probablemente uno de los grandes y más importantes narradores, no solo españoles, sino que yo diría contemporáneos. Con él conversamos hace años aquí en Chile cuando presentó el libro Soldados de Salamina, y hoy día viene con un libro muy interesante desde todo punto de vista, desde un punto de vista de actualidad. Es decir, en medio de la elección del cónclave del Papa, este libro es un libro iluminador, pero también es un libro que teológicamente es iluminador, humanamente es iluminador, y no nos suelta desde la primera página que lo comenzamos a leer. El loco de Dios en el fin del mundo, y Javier Cercas en Tu hipócrita lector. Javier, un gusto de conversar contigo en nuestro podcast. Muchas gracias por invitarme, Cristian. Bueno, voy a hacer esto va a ser como un pequeño confesionario al comienzo de tus comienzos de lector. Partamos con tu pueblo, Iba Hernando, en Cáceres. El ambiente familiar, ese pueblo que nunca te ha abandonado, que es como tu Ítaca, ¿no? A pesar de que te trasladaste a Gerona y hoy día eres casi un ciudadano del mundo, pero es un pueblo que te ha seguido siempre. ¿Qué pasaba con los libros ahí? ¿Qué pasaba con los libros ahí en tu casa, en las bibliotecas? ¿Cómo era el mundo de los libros en ese pueblo? Bueno, yo me marché muy pequeño de ese pueblo a los 4 años, pero como tú muy bien has dicho, en el fondo quizá nunca me he marchado de allí, porque siempre he acabado volviendo, porque mi padre y mi madre eran de allí, porque toda mi familia era de allí. Es un pueblo que está cerca de la frontera con Portugal, de una zona muy pobre, de las más pobres de España, te diría. Y mi familia, bueno, era una familia de labradores. Pero, bueno, mi padre era veterinario, era una persona culta. Yo tenía un abuelo que tenía una biblioteca interesante, al menos, ¿no? Yo me eduqué en la biblioteca de mi colegio, sobre todo en Gerona, que era una biblioteca más que considerable, donde había muchos En los libros. hermanos maristas, ¿no? Un colegio de los hermanos maristas. Exactamente. ¿Ya? Ahí había una colección de novelas de aventuras, había de todo ahí, ¿no? Pero yo leía muchas novelas, cuando era un niño leía muchas novelas de aventuras, leía muchos libros de historia. En casa de mi abuelo también había, en ese pueblo, en los veranos, pues había muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo un autor al que yo leí mucho cuando era un chaval, que es Stefan Zweig, porque Stefan Ah, Zweig, cuya moda empezó otra vez en los años 90, etcétera, aquí, al menos en España, se volvió a editar mucho. En los años 40 y 50 fue muy leído. Entonces, en casa de mi abuelo estaba lleno de biografías, de textos de Zweig, que yo leía con mucho interés. Básicamente, hasta los 14 años fui eso, fui un lector de novelas de aventuras, incluyendo las novelas de aventuras, La Odisea de la Ilíada, que era un libro que yo leía como si fuera una novela de aventuras, que es como hay que leer, que es como hay que leerlo realmente, ¿no? Pero desde luego. sí, me alimenté de eso, de Stevenson, de Salgari, de qué sé yo, de biografías, de libros de historia, de ese tipo de libros, sí. A los 14 años cambié, justo cuando perdí la fe. Y eso lo cuento del propio en este libro, además. Vamos a hablar de esa pérdida de la fe, pero antes, ¿qué libros de Zweig recuerdas? Mira, por ejemplo, hay un libro que me deslumbró, que recuerdo que he vuelto a leer y me di cuenta de que lo recordaba como si acabara de leerlo, que es eh, eh, se titulaba Momentos estelares de la humanidad.
Gran libro. Eran como relatos reales, diríamos ahora, ¿no? O diría yo, de momentos especiales, ¿no? De, qué sé yo, el momento en que Händel compone el Mesías, el momento en que Núñez de Balboa descubre el Pacífico, el momento en que, etcétera, 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 en que, qué sé yo, no sé, digamos, momentos claves, ¿no? Y él los narra con una fluidez realmente maravillosa, ¿no? Realmente deslumbrante. Me acuerdo, por ejemplo, que también estabas, ese libro me encantó, que son las memorias de Zweig, de Stefan El mundo Zweig. de ayer. El mundo de El ayer. mundo de ayer, que es un libro que también he vuelto a leer y que sirve para entender tantas cosas y que está sobre todo admirablemente narrado, ¿no? Era un escritor muy considerable, la verdad, y a mí me divertía mucho. La biografía de Talleyrand, por ejemplo, me acuerdo, tantos otros libros, ¿no? Que como digo, De Fouché, estaban muy presentes. de Fouché y de María Antonieta, y en fin, era prodigioso como biógrafo, ¿no? Eh, Hablemos de tu Sí, madre. sí, sí, sí. Tu madre que es tan importante en El Loco de Dios en el fin del mundo. Tú dijiste en una columna que publicaste, entiendo que en El País, no estoy seguro, cómo con tu madre se perdía de alguna manera un mundo campesino de donde ustedes venían. A ver, y por el lado de tu madre, a ver, digo más en el nivel de la oralidad, tú eras muy chico, ¿te contaban historias, te contaban cuentos? ¿Alguna realidad campesina tuvo algún influjo en ti como lector? Yo vengo efectivamente de un mundo campesino, aunque no lo conocí. Es decir, apenas yo era un niño de ciudad que iba cada verano al campo. Pero mi madre, mi padre, mis abuelos, el humus en el que crecí era un humus campesino. Y para mí era una cosa muy exótica, debo decirlo. Porque yo llegaba allí y no entendía nada, no sabía los nombres de los pájaros, no sabía los nombres de las plantas, no sabía los nombres de los árboles. Y entonces era un niño de ciudad un poco ridículo, como somos los niños de ciudad, o muy ridículos, como somos los niños de ciudad, o como éramos los niños de ciudad en el campo. Y sí es verdad, mi familia era una familia a la que le gustaba mucho hablar, como a mí, ¿verdad? Entonces, la gente se reunía y se reunía a conversar, ¿verdad? Se reunían en lo que llamaban el portalón, es decir, la entrada de la casa. No sé si eso tuvo alguna influencia, no creo, no lo sé, en mi vocación de escritor. El hecho de que yo fuera escritor es muy extravagante, porque en mi familia no había tradición, yo no conocía ningún escritor hasta que fui muy mayor. Fue una extravagancia que creo que tuvo que ver, y por eso lo cuento al principio de este libro, con la pérdida de la fe. Creo no, estoy absolutamente seguro, eso lo he comprendido mucho después. No creo que tuviera que ver con mi familia, en absoluto. De hecho, mi madre siempre me dice que si me hubiese quedado en mi pueblo, hubiese sido, qué sé yo, maestro o veterinario como mi padre, ¿no? Pero nunca hubiese sido escritor. Yo soy escritor porque perdí mi sitio del mundo, ¿no? Porque soy un desarraigado, básicamente. Yo nací en el sur de España, como tantos y tantos, en ese pueblecito, como tantos y tantos españoles, o sea, como tantos y tantos españoles de mi generación, gente que venía del sur, de Extremadura, de Andalucía, de esos lugares más pobres y que emigraron al norte de España, a Cataluña, a Madrid, al País Vasco, etcétera, etcétera. Eso es un movimiento que define el siglo XX en España. Y yo soy un hijo de ese movimiento. Entonces yo a los 4 años simplemente perdí mi sitio, perdí mi lugar en el mundo, me trasladaron a un lugar que no era el mío, donde no conocía a nadie. En ese pequeño pueblecito éramos como gitanos, todo el mundo se conocía, todo el mundo era pariente de todo el mundo, ¿verdad? Era una cosa muy endogámica. Y de repente me llevaron a un lugar en el que no conocía a nadie, donde no tenía familia, donde incluso se hablaba una lengua distinta de la nuestra, se hablaba catalán o mucho catalán, ¿no? Al menos, y la cultura era distinta, todo era distinto. Entonces yo soy un poco fruto de ese desarraigo. Yo soy fruto de un desarraigo geográfico, cultural y también de un desarraigo, llamémosle así, religioso, espiritual, porque yo cuando empecé a, bueno, a leer de otra manera y a vislumbrar la posibilidad de llegar a ser escritor, fue exactamente cuando perdí la fe, en ese momento, ¿no? ¿Y Vino cuándo un perdiste la poco fe? ¿Cuándo perdiste la claro. fe? ¿A qué edad? ¿Cuándo la perdí? ¿Cómo la perdiste? Eso lo cuento al principio del libro, porque este es un libro que en el fondo trata de eso, de la religión, de la fe, y, ¿verdad? Yo soy ateo, pero hasta los 14 años fui muy creyente. Vengo de un país católico, de una educación católica y de una familia católica, ¿verdad? Y hasta los 14 años
Bueno, a los 14 años me ocurrió una de esas cosas que ocurren en esa edad, y es que un verano volví a mi pueblo. Nosotros volvíamos cada verano a mi pueblo, a 1000 kilómetros de donde vivía. Y en ese verano me enamoré como un berraco, exactamente como un berraco, como un loco. Entonces, como ocurre a los 14 años, entonces cuando volví a la ciudad de la que vivía, a 1000 kilómetros de la chica de la que me había enamorado, pues estaba desesperado, la verdad. La única cosa de la que tenía ganas es de colgarme del cimborrio de la catedral de Gerona, donde vivía. La situación era muy seria y para arreglarla, para intentar arreglarla, fui a buscar el libro más serio que encontré en mi casa, que resultó ser San Manuel Bueno Mártir, De de don Unamuno. Miguel de Unamuno, ¿verdad? Ya. Sí, O esa sea, espérate, novelita que... espérate, espérate. ¿Y Unamuno Sí. contribuyó a tu pérdida de fe, entonces ayudó a perder tu fe? No, fue determinante, Ujú. absolutamente determinante. Yo leí ese librito, como muchos recordarán, es una novelita breve que cuenta la historia de un sacerdote, San Manuel, que pierde la fe y pese a ello sigue predicando a sus feligreses, porque piensa que sus feligreses, gente humilde, estarán perdidos sin el sostén, sin el sostén de la fe, ¿no? Total, que yo hasta aquel momento, Cristian, hasta esos 14 años, yo había sido un chico estupendo, católico, deportista, buen estudiante. Bueno, en ese momento, además, leí todo Unamuno posteriormente, o casi inmediatamente. Bueno, pues en ese momento perdí la fe, empecé a fumar cigarrillos, a beber cerveza y entré en una especie de, en fin, de caos mental, moral, del cual todavía no he salido hoy. No, en serio, ese momento fue determinante porque para mí, en cierto sentido, la literatura se convirtió en una especie de sucedáneo, de sustituto de la religión. Yo me he convertido en un lector distinto. Hasta aquel momento, como digo, había ido a la literatura en busca de placer, de entretenimiento. A partir de aquel momento, que es a lo que hay que ir, a la literatura, antes que nada es un placer, pero la literatura no solo es un placer, sino también es conocimiento, ¿no? Y a partir de aquel momento fui a la literatura en busca de eso, de las certezas que la religión me había dado. Lo cual es un error, por supuesto, porque la literatura no proporciona certezas, no proporciona seguridades, lo que proporciona Pero es de más alguna inquietud. manera, perdón, proporciona un cierto orden, el hecho de narrar, de contar, de alguna manera, ordena el mundo, que es, si uno lo pudiera mirar objetivamente, a lo mejor todo lo que sucede en un día de cualquier ser humano es una cantidad de acontecimientos a veces sin sentido, puede ser. Pero la literatura de alguna manera construye un sentido, ¿no? Una Es novela. verdad, ¿Ah? es verdad, es verdad, pero no proporciona ni certezas ni proporciona orden, Ujú. como la religión, proporciona más inquietud y más preguntas. Lo que pasa es que cuando descubrí eso ya era tarde, ya estaba demasiado, ya era un adicto a la literatura, ya había empezado a leer de una manera distinta y había vislumbrado la posibilidad remotísima de llegar a ser escritor. Así que, insisto, para mí la literatura fue, yo esto lo he entendido muy tarde, pero es así, una especie de sustituto, de sucedáneo de la religión. Pero tú tienes razón, en cierto sentido la literatura dota también de un orden al caos de lo real, así que no era tan insensata mi intuición, ¿verdad? ¿Tú suscribirías esta afirmación del escritor inglés Julian Barnes de un libro que parte diciendo, no creo en Dios, pero lo echo de menos? Fíjate, es curioso eso, no conocí esa afirmación, pero yo creo que gran parte de la literatura, del arte del siglo XX, habla precisamente de esa ausencia de Dios. De hecho, este libro, en cierto sentido, también lo hace. Es decir, si me permites, podría contar de qué trata el libro y así podría Desde explicarlo, luego, ¿no? por supuesto. Es decir, yo estaba hace 2 años, algo más de 2 años, estaba en el Salón del Libro de Turín, en Italia. Es el gran acontecimiento literario en Italia cada año, por estas fechas más o menos. Y yo estaba, acababa de terminar un acto público, estaba firmando libros a los lectores, cuando se me acerca mi editora y me dice, Javier, hay un señor del Vaticano que quiere hablar contigo. Eh, Me extrañó, por supuesto, pero bueno, acabé de leer, de firmar libros y fui a ver qué quería este señor. Este señor resultó ser Lorenzo Fazzini, el director de la editorial del Vaticano, que luego se ha convertido en un personaje de este libro, y me dijo
un personaje bastante cómico, por cierto, porque este libro es un libro de risas, sobre todo, es antes que nada un libro cómico. Sí, desde luego, y de comidas, porque las conversaciones suceden en comida y tú describes las comidas. Este señor Fassini parece que es un hombre de grandes pasiones gastronómicas y Así es, así es, así desmesurado es, en su manera de así es, un comer. poco pantagruélico, ¿verdad? Pantagruelito, claro. Bueno, el caso es que este hombre me dice, mire, el Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto, principios de septiembre. Mongolia es un país de tradición mongola, perdón, de tradición budista, que tiene menos de 1.500 católicos, y habíamos pensado, me dice, que a usted podría interesarle viajar con él. Bueno, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, podría preguntar lo que quisiese, podría, en fin, ver lo que quisiese, y finalmente podría escribir también lo que quisiese con absoluta libertad, un ensayo, una novela, una crónica, lo que usted quisiese. Y me añadió muy pertinentemente, mire, pensamos que esto puede interesarle porque es la primera vez que la Iglesia ofrece algo así, el Vaticano ofrece algo así a un escritor. Nunca antes el Vaticano había abierto las puertas de esta manera a un escritor. Claro, naturalmente yo le escuché perplejo, y cuando acabó recuerdo que lo primero que recuerdo haberle dicho es: ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? El Fazzini dice que no, que en realidad lo que le dije fue algo bastante peor, y ¿ustedes se han vuelto locos o qué? Y mi reacción es lógica, porque, claro, yo soy católico, cristiano, como todos, como tú, como todos, en el sentido de que, en fin, todos. Benedetto Croce, el gran filósofo italiano, decía: non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Claro, nosotros, los europeos, los occidentales, venimos de Atenas y de Jerusalén, de Sócrates y de Jesucristo. Esa es nuestra tradición. Así que, por un lado, soy católico de cultura, la Iglesia ha sido determinante en los 2000 últimos años de historia, pero por otro lado soy ateo y soy anticlerical, por cierto, como el Papa Francisco, que no era ateo, pero sí era anticlerical. Bueno, así que por eso me extrañó, pero por otra parte, claro, pese a ello, o precisamente por ello, ningún escritor en su sano juicio hubiese rechazado una proposición semejante. Entonces, Y al eres, final y el eres, libro, al y final eres el un libro es una ateo. mezcla, Sí, perdón. perdón, dale, Javier. No, digo que al final el libro es todas esas cosas. El libro es en parte una crónica, en parte un ensayo, en parte una, en parte una, bueno, en parte una biografía del Papa Francisco, en parte una autobiografía de un español, europeo, occidental, común y corriente, ¿no? Que se educó en el catolicismo y que acabó perdiendo la fe, como tantos y tantos de nosotros. Para mí, en el fondo, sin embargo, ¿sabes lo que es? Es sobre todo una novela policial, Un thriller, porque, es un thriller, ¿no? ¿sabes? Claro, para mí todas mis novelas y todas las novelas que a mí me importan, del Quijote para acá, que es la que más me importa, esto intenté explicarlo en un ensayo que se titula El punto ciego, una serie de conferencias que di en Oxford. Todas son o se pueden leer como novelas policiales, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y en eso consiste la esencia del género policial. Solo que en este caso estamos ante el enigma de los enigmas, ante un enigma colosal. Porque claro, cuando a mí me hacen esa propuesta de facilitarme, de abrirme las puertas del Vaticano, en lo primero que pienso es en mi madre, Cristian, porque mi madre era una persona profundamente creyente. En algún momento del libro se dice que, comparada con la fe de mi madre, la fe del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad? Y mi madre, una vez que mi padre murió, ella llevaba toda la vida viviendo con él, lo que decía es que, bueno, que iba a verle después de la muerte, como, como le había prometido su religión, como promete la religión cristiana a todos los cristianos. Entonces yo sentí que este libro inmediatamente, en cuanto me hicieron esa proposición, supe de qué iba a tratar de este libro, que es de lo que finalmente trata. Es decir, de cómo un loco sin Dios, y voy a tu pregunta, va a ver al loco de Dios, que es Francisco, por antonomasia. Francisco, digo que es el loco de Dios porque el Papa Francisco se llamó a sí mismo Francisco por Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios, ¿no? Il folle di Dio. Bueno, pues un loco sin Dios que va a ver al loco de Dios hasta el fin del mundo, para preguntarle si su madre tiene razón, para si mi madre iba a ver
a mi padre después de la muerte para escuchar su respuesta, la respuesta del Papa Francisco, que es quien podía darla, si no el único que podía darla, y para llevársela de vuelta a mi madre. Así que esta es una novela policial que tiene en el centro el enigma fundamental del cristianismo, el enigma de los enigmas y uno de los enigmas fundamentales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y Ahora, voy a... ahí Javier te iba a Perdón. preguntar, pero también hay otro enigma en el libro, es ¿quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Jorge Bergoglio? ¿Cuánto de Bergoglio hay en este Francisco? ¿Cómo juegan eso? Ahí hay un gran enigma que es lo que me pareció tremendamente interesante en el libro. Porque Francisco es un personaje que tiene un pasado, el de Jorge Bergoglio en Argentina, donde hay testimonios de personas que lo conocieron, lo describían de una determinada manera, como autoritario, etcétera, complicado de carácter, intenso, etcétera, y aparece un Francisco manso, en fin, entonces tú de alguna manera también colocas el enigma de quién es Francisco finalmente, quién es Bergoglio. Sí, era un personaje complejo, mucho más complejo que el que presentan los medios de comunicación, que el que presentaban los medios de comunicación. Un personaje laberíntico, bueno, como lo somos todos de alguna manera. No era uno solo, era multitud, era una multitud como lo eres tú, como lo somos todos. Yo si tuviera que definirlo, sí, desde luego en el libro hay una especie de ensayo biográfico, digamos, poliédrico del personaje, porque se lo aborda desde muchos puntos de vista, como se aborda la Iglesia, el Vaticano, el cristianismo desde muchos puntos de vista, desde puntos de vista de muchos personajes que aparecen en el libro, personajes de todo tipo. Mira, Cristian, si tuviera que definirlo, yo diría que este hombre era un hombre en lucha consigo mismo, en lucha a muerte, casi te diría, consigo mismo, para ser un hombre muy consciente de sus propios defectos, de sus propias flaquezas, de sus propios pecados, diría él, que luchó a brazo partido por ser el mejor que podía ser. Es muy curioso que las primeras palabras que dice después de ser nombrado papa, inmediatamente después de aceptar, mejor dicho, el papado, en la Capilla Sixtina, aún antes de salir al balcón de la Basílica de San Pedro, son las primeras palabras que dice, sí, son sí, acepta el papado, pero soy un pecador, Mm. dice. Y yo como soy ateo y sacrílego, me permito corregirle, creo que se equivocó. Creo que lo que quería decir es sí, porque soy un pecador. Porque claro, la iglesia no es el lugar de los perfectos, de los fuertes, de los poderosos, de los que no se equivocan. Cristo eligió a San Pedro como primer papa, ¿verdad? Y San Pedro no era precisamente Superman, era un tipo que lo traicionó 3 veces en una tarde-noche, es decir, que es casi de récord, ¿verdad? Mm. Bueno, eso era este hombre. Era un hombre, pues, de carne y hueso, que no ocultaba sus defectos, con un carácter muy difícil durante mucho tiempo. Eh, es curioso también que a mí esto me sorprendió mucho, Cristian, cuando llegué al Vaticano, y sorprendía también, y sorprendió desde el principio del papado a muchos de sus colaboradores. Este hombre, cada uno de sus discursos no políticos, lo terminaba de la misma manera, pidiendo a quienes lo escuchaban que rezasen por él. Y claro, esto sorprendía mucho porque la gente pensaba, hombre, el Papa es un tipo que tiene que rezar por nosotros, no nosotros por él. El Papa es el hombre que nos salva, no nosotros, no nosotros vamos a salvarle a él, ¿verdad? Ujú. Bueno, esto, insisto, era extraño, era inesperado para mucha gente. En definitiva, yo creo que de este Papa, como digo, muy complejo, con muchos vaivenes, con muchas sombras, con muchas, etcétera, quizá puede decirse lo mejor que se puede decir de un Papa, que es lo que dijo Hannah Arendt de Juan XXIII, que no en vano era el modelo de Francisco. Es decir, era un cristiano sentado en la silla de San Pedro. El cristianismo es eso, es el lugar de los perdedores, de los equivocados, de los que, en fin, de los que no tienen dónde caerse muertos, no es el lugar de los fuertes, de los poderosos. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Te voy a hacer una pregunta. Después de haber hecho este viaje, de haber escrito este libro, ¿sigue siendo in- tan intensamente ateo como lo ha sido siempre? ¿O se ha abierto un espacio de duda? Ratzinger, joven, decía en un artículo que el hombre que cree y el creyente
y el que no cree se encuentran en un punto que es la duda. O sea, en la noche se pueden despertar diciendo, ¿y si fuera cierto que existiera Dios? O si fuera cierto que no existe Dios, el que cree al revés. Sí, Eh, a eso no te he contestado antes y te voy a contestar ahora, que es quizá el momento. Tú me has dicho la frase esta de Julian Julian Barnes, Barnes. ¿no? Sí. Claro. Mira, hay un personaje fundamental en el libro que es el loco de Dios, como te he dicho, ¿no? Que es Francisco. Y hay otros locos en el libro, entre otros un loco chileno, que es el Cristo de Elqui, ¿verdad? Sí, Que aparece claro. también en el libro Vamos y a que es hablar de muy eso. Sí, importante. sí, sí. Sí. Exacto. Pero hay otro loco, que es el loco sin Dios, que soy yo o una declinación de mí mismo, y que somos tantos y tantos y tantos, ¿verdad? El loco sin Dios alude a los que fuimos creyentes y ya no lo somos, y alude, por supuesto, al loco de Nietzsche. Tú recordarás el El que fragmento de dice Dios ha Nietzsche. muerto en la ciencia jovial. El que va diciendo Dios. Claro, claro, el loco de Nietzsche, pero es muy importante. El fragmento es fundamental y han corrido ríos de tintas y ha sido central para nuestra visión del cristianismo y del mundo, ¿no? Si recuerdas, en la Gaia Ciencia, el loco es un personaje que sale a la calle en pleno día con un farol encendido y va por las calles, por las plazas, por los mercados, gritando, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y la gente que ha olvidado el fragmento o que no lo ha leído cree que el loco está eufórico, está contentísimo porque por fin nos hemos librado de Dios, de la autoridad de Dios. Pero la verdad es que no. La verdad es que todo indica más bien lo contrario, que ese loco está triste, más que triste está desolado. Porque si Dios no existe, como decía más o menos por la misma época Iván Karamazov, el protagonista de Todo Dostoyevsky, está si Dios no permitido. existe, todo está permitido, porque si Dios ha muerto, la base, el fundamento de nuestra civilización se viene abajo y ya hemos perdido los puntos de referencia. Quiero decir con esto que al final del libro, este personaje del loco de Dios, que no soy exactamente yo, sino una declinación o una versión del mismo, al final del libro, como tú casi insinuabas, siente esa nostalgia de Dios, siente esa nostalgia del sentido, ¿verdad? Pero es que si lo piensas bien, y si lo piensan bien las personas que nos están leyendo, gran parte del mejor arte, literatura, cine, etcétera, etcétera, del siglo XX se puede leer como una crónica de la ausencia de Dios. Hay casos flagrantes, digamos, el caso de Kafka, el caso de Berman, el cine, etcétera, etcétera. Así que un poco sí, esa ausencia está ahí y creo que, como digo, el arte del siglo XX la refleja. Muy bien. Javier, quiero indagar, dejamos ahí una parte de tu trayectoria, cómo te fuiste Ah, haciendo. perdón, pero no te he contestado a tu pregunta, a la pregunta más importante. Como ves, todavía tengo jet lag, así que estoy un poco turbio. No, tú me has preguntado si Sí, tu pregunta sí. venía a ser si me he convertido, ¿no? No, Para poder... no si me he convertido, si de alguna manera tu ateísmo, que tú dices soy anticlerical al comienzo del libro, soy ateo, o sea, un ateo militante, por decirlo así, ¿no? Un ateo intenso. Si ese ateísmo se atenuó, si se abrió un espacio de la duda, ¿qué te pasó en esa postura? ¿Qué pasó contigo después de leer el libro? No digo que te hayas convertido, o sea, habría sido muy burdo, ¿no es cierto? Habría sido como lo más obvio, quizás muy burdo como final del libro. Ya, Afortunadamente no es así, pero sí. A mí este libro me ha cambiado de arriba abajo, ujú, pero es que un libro que no te cambia de arriba abajo no puede ser un buen libro, porque un libro es una aventura claro que sí. y una aventura que no te cambia no es una aventura, ¿verdad? Así de fácil. Ahora, mm, me han preguntado muchas veces si esa pregunta que me haces tú de maneras distintas. A esa pregunta tiene dos respuestas. Una me la da precisamente Lorenzo Fazzini en el libro varias veces. Me dice, Javier, si te conviertes, no lo digas en el libro, Claro. porque si lo dices no vas a vender un puñetero ejemplar del Claro. libro, ¿no? Pero al cabo de 4 años, cuando ya has vendido todos los ejemplares que necesitas, o que, en fin, que son razonables, luego escribes un libro sobre tu conversión que se vende muy bien, me lo das a mí y vendemos 4 millones de ejemplares. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, no, sigo siendo igual de ateo, más anticlerical que antes, porque he aprendido a ser
más anticlerical. Insisto, el Papa Francisco es anticlerical y esto es una parte fundamental, era anticlerical, fundamental de su discurso religioso. Yo ahora soy más anticlerical. He aprendido a ser anticlerical de otra manera, pero sigo siendo ateo. ¿Y sabes por qué? Mira, es que sobre la fe, en este libro intento que ideas aparentemente abstrusas y alejadas de nosotros, como la fe, por ejemplo, con todo su atractivo, intento mostrar que las ideas, bueno, eso Borges lo hizo magistralmente hace muchos años, ¿no? Pero en fin, modestamente yo intento ese tipo de cosas y en un momento se discute sobre la fe, precisamente. Bueno, muchos momentos se discute sobre la fe. Hay un momento en que hablo con, si lo recuerdas, con un personaje extraordinario, un gran poeta. Mis amigos portugueses dicen que es el mejor Sí, poeta claro de que la lo recuerdo lengua. perfectamente. Es más, después de leerlo a través de tu libro, me han preguntado, ¿y cuál sería tu candidato para papa? Yo lo tengo, me lo mostró Cercas. Él, un papa poeta. Eso sería Claro, extraordinario. ¿Ah? ese papa sería, yo estaría encantado con él porque es un personaje realmente, ojalá salga, sería fantástico. Bueno, pues si recuerdas en algún momento, se llama Tolentino, José Tolentino, es portugués de Portugal. Quiero decir, y en algún momento hablamos de la fe y yo le digo, la fe es como una intuición poética, es decir, la, la, la intuición poética permite captar un sentido allí donde los demás no lo vemos y transmitirlo a través de un lenguaje muy sofisticado. Eso es la intuición poética. Y Tolentino me dice, sí, exactamente es eso. Luego, sin embargo, hablo con el Papa y le digo, el cardenal Tolentino y yo hemos llegado a la conclusión de que la fe es como una intuición poética. Y el Papa me dice, no, es como, en realidad es un don. Yo no creo que haya contradicción entre ambas cosas. Creo que son complementarias o incluso que tal vez son la misma. En cualquier caso, no son voluntarias. Es decir, ni la intuición poética ni el don son voluntarios. Los tienes o no los tienes. Y mira, Cristian, yo perdí la fe. Y cuando tenía 14 años, como te digo, como tantos y tantos de nosotros. Y yo puedo envidiar, de hecho envidio, a gente como mi madre o como los misioneros en este libro, que son los locos de Dios también, que tienen una energía, unas certezas, una verdad absolutamente extraordinaria, un superpoder, le llamo yo en algún momento, ¿verdad? Yo puedo envidiarlos y puedo envidiar sus seguridades y puedo envidiar muchas cosas, pero yo no sé cómo se recupera la fe. No creo que sea un acto de voluntad. O lo tienes o no lo tienes. Entonces, en mi caso, pese a esa nostalgia del loco sin Dios, pues sigo estando. Este es quizá el único sentido en el que no me ha cambiado el libro. Yo no sé cómo se hace para dar ese salto extraordinario. La fe es una cosa muy loca, El muy. salto, bueno, el salto de Kierkegaard, ¿no? El salto. Exacto, es un salto que yo no soy capaz de dar. No sé Tú cómo se dices, da. Lo al perdí. final al final del libro, tú dices, Javier, han caído todos los poderes, todos los soberanos, todos los reinos y todos los imperios, pero después de 2000 años de historia, la Iglesia Católica sigue en pie. Esa promesa ha demostrado ser indestructible, más poderosa que todos los ejércitos juntos. Si yo creyera en los milagros, creería que es un milagro. Sí. ¿Qué has pensado tú de cómo ha podido sobrevivir con la cantidad de podredumbre que acarrea una institución como esta? Ese sí que es también un enigma, ¿no? A resolver. Totalmente. Podredumbre me parece que es una palabra casi amable. Podredumbre, crímenes, todo tipo de barbaridades. Claro. Y sin embargo, ahí está, ¿verdad? Y se muere el Papa y todos creemos que el mundo es laico, que el mundo se ha secularizado, o al menos Occidente, y sin embargo, todas las televisiones, todos los presidentes, todo el mundo Sí. está ahí. Bueno, esa es una de las preguntas fundamentales del libro, ¿no? Es decir, por supuesto, mucha gente me ha preguntado, pero ¿cómo un ateo se interesa por la Iglesia? Y mi respuesta es, ¿cómo no nos vamos a interesar por la Iglesia? Si ha sido absolutamente determinante desde todos los puntos de vista en los últimos 2000 años de historia. Es imposible, desde todos los puntos de vista, quiero decir, desde todos, político, cultural, artístico, ético, ¿verdad? Bueno, ahí sigue. Yo lo que he querido es eso, averiguar qué es lo que ha pasado con el cristianismo, con la Iglesia, qué ocurre hoy, que ya Europa no es el centro del cristianismo, casi Latinoamérica también el cristianismo está en retirada, ¿verdad? Bueno, el catolicismo está en retirada, quiero decir. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quiénes están al frente? ¿Quién era este hombre que se llamaba Francisco? Etcétera, etcétera, ¿no? Ese ha sido el propósito. Y sobre todo hacerlo de una manera, Cristian,
sin prejuicios. Ese es el trabajo más duro que yo he intentado hacer antes de llegar al Vaticano, porque todos estamos saturados de prejuicios, a favor, en contra, medio pensionistas, de todo tipo de prejuicios, ¿verdad? Entonces, llegar allí con ojos limpios para ver qué es lo que realmente hay, para intentar entender y para contarlo. Claro, tú llegaste pensando que te ibas a encontrar con misas negras, con, ¿no es cierto?, con personajes depravados, y te fuiste encontrando con una galería de personajes extremadamente interesantes. Y una Sí. de las riquezas del libro son las conversaciones. Y ahí te iba a preguntar, eh, esto lo pensaba a propósito de las antimemorias de Malraux, que él consigna conversaciones, son páginas y páginas de grandes conversaciones, y dice, ¿cómo Malraux logra retener o la inventa la conversación? ¿Cómo trabajaste tú esas conversaciones con distintos personajes, con distintos tipos de personajes además? ¿Cómo lo hacías? ¿La escribías inmediatamente o tienes una memoria prodigiosa? ¿La inventabas, la reinventabas, la reescribías? ¿Cómo lo hacías con esas conversaciones? No, Cristian, efectivamente en este libro hay a veces largas conversaciones, diría 3 o 4 largas conversaciones, quizá alguna más. Están construidas en el sentido de que hay unos mismos temas que se repiten, como en una novela, Ujú. ¿no? Hay una serie de leitmotivs, hay una serie de temas que vuelven y que se les da la vuelta, etcétera, etcétera. Esto no es propiamente un ensayo, aunque participa del ensayo, etcétera. Bueno, ¿cómo las construí? Mm, es que yo siempre voy con una cámara. Ujú. A todas partes voy con una cámara. Cuando los grababa, y para mí eso es un instrumento de trabajo fundamental, porque no solamente es que registre todas las conversaciones, sino que además registro los gestos, las caras, las Ah, expresiones, y eso para mí es un ahí está material. la explicación, ahí entendí cómo lograste rescatar cada gesto, cada momento, las comidas, ¿no? Eso me Claro, quedó. ¿Ah? o la larga conversación que mantengo con el Papa, que está Sí, grabada, claro. si lo recuerdas, porque ahí sí que lo Sí, cuento, le claro, saco la claro que sí. cámara y le grabo. Para mí es un instrumento absolutamente fundamental para poder ser preciso, para poder luego, a partir de esos materiales, construir el relato, etcétera, ¿no? Es un instrumento fundamental. Hay dos escritores, ya que estamos hablando del hipócrita lector, que muestran a lo mejor algún gusto de este hipócrita lector. Chesterton aparece citado varias veces. Te llevas contigo un libro de Francisco de Chesterton. Quiero preguntarte si cuánto te interesa ese escritor, qué es lo que te interesa de su literatura. Y Nicanor Parra, eso nos interesa mucho acá en Chile. Lo citas al Cristo de Elqui y además escribes un antipoema a lo Cristo de Elqui en un capítulo. ¿Ah? Hablemos Sí. de esas dos referencias literarias que aparecen en tu libro. Hombre, hay algo muy evidente que los une a los dos, ¿no? Que es el sentido del humor. Sí, claro. Eso es lo más evidente, ¿no? Kafka decía, Chesterton es tan gracioso que parece que haya visto a Dios, ¿verdad? Y bueno, en todos mis libros, mira, yo creo que el sentido del humor es lo más serio que existe. No hay nada más serio que el sentido del humor. Esto nos lo enseñó Cervantes, solo que como somos tontos, lo olvidamos cada día. No existe la novela sin sentido del humor, al menos sin ironía. Ese es el principal instrumento de conocimiento. El sentido del humor es lo más serio que existe, insisto. Entonces, mis libros tratan temas serios, pero los tratan de manera humorística. Quizá en este libro ese sentido del humor es más visible que nunca, precisamente porque estamos tratando de un tema tan aparentemente solemne, tan aparentemente serio como la religión, como el Vaticano. Alguien me decía, nunca había leído un libro del Vaticano, un libro humorístico sobre el Vaticano. Bueno, pues aquí lo tienes, celebro haberlo escrito. Entonces, Chesterton, bueno, yo llevo toda la vida leyéndolo, seguramente por culpa de Borges, que nos inoculó el veneno de Chesterton, y no sé si lo he leído todo porque escribió muchísimo, pero sí he leído mucho. Es un personaje extraordinariamente simpático. También es uno de los escritores favoritos del Papa, por cierto, era un escritor católico, ¿verdad? Eso por un lado, y en cuanto a Nicanor Parra, bueno, para mí es uno de los poetas esenciales de la lengua. El Cristo del Qui es fundamental en este libro, ¿verdad? Porque no he escrito, no he publicado un poema en toda mi vida, salvo que está incluido en este libro, en el cual el Cristo del Qui resucita para hablar del Papa Francisco, ¿verdad? Y da su opinión sobre el Papa Francisco en un poema chiflado, en un poema enloquecido, como conviene al Cristo de Elqui. Bueno, pero porque al principio del libro se habla del Cristo de Elqui de hecho se cita, se copia un poema memorable del Cristo de Elqui, de los Nuevos Sermones, si no recuerdo mal, y luego, pues necesariamente para mí tenía
que aparecer. Este es un libro de locos. Yo, Cristian, soy un loco reprimido, solo que en los libros me desmadro. Y entonces mi locura, para eso está la Bueno, literatura. Para... Vicente Huidobro, otro poeta chileno, decía, si no hago una locura al día, me vuelvo loco, decía él. ¿Ah? Es decir, esa no la sabía yo. Me la sí. apunto. Será mi lema de ahora en adelante. Yo Porque creo yo, que puede ser, digamos, puede ser uno de tus lemas. ¿Ah? Javier, bueno, yo en mi vida, dime. no, dale, dale. No, por favor, no. No, Iba a no, decir una tú ibas a cosa decir algo para que no se simplemente. pierda. Yo en mi vida dijiste, sí. No, digo que en mi vida cotidiana intento ser, incluso cuando escribo artículos y cosas de estas, intento ser una persona, me reprimo, intento ser una persona cuerda, sensata, para no molestar demasiado. Pero la literatura es el lugar de la locura, la literatura es el lugar de la libertad, y ahí puedo dar rienda suelta a todas las cosas, ¿verdad? A mi auténtico yo, que está muy loco, Bueno, tan pensemos en loco como el Cristo de Elqui. claro, y como el Quijote de la Mancha, ¿no? Eh, Bravo, ¿No? Como el Quijote de la exacto, Mancha. exacto, Pero ese exacto. loco que Este al libro, comienzo parece que Cervantes quiere reírse de él, pero que finalmente terminamos enamorándonos de él, ¿no? De ese loco. totalmente, Y queremos ir porque es detrás de él y un, seguirlo, ¿no? exacto, porque es un loco cuerdo. Ujú. Como los locos de este libro, que son locos cuerdos, como el Cristo del Elqui, que era un loco cuerdo, como Parra, que era un loco cuerdo. Como el Papa Francisco, ¿no? Que también lo colocas dentro de la lista de los locos. Tú estudiaste en la Universidad Autónoma, ¿no? De Barcelona, entiendo, filología. Así es. Yo también estuve un año ahí, Ah, estábamos más o menos cerca porque somos casi contemporáneos. Yo creo que tú eres un año más joven que yo. ¿Ah? Y tuviste grandes profesores, Salvador Oliva, Francisco Rico y otros grandes maestros que todavía se podían encontrar. Bueno, imagino que algunos todavía en la Universidad Española. Y ¿quién fue tu guía o quién te inició en alguna lectura que haya sido fundamental en esa etapa universitaria? bueno, todos me enseñaron cosas, ¿no? Pero si tengo que decir a un profesor que me inició en un escritor fundamental, no elegiría a nadie de esos, sino a una profesora que tuve en la escuela, que era una belleza. Se llamaba Ana María Coder. Yo tenía 15 años ¿Ya? y, y gracias a ella empecé a leer a Borges. Al año siguiente de leer a Unamuno, de saturarme de Unamuno y de otros escritores españoles, bueno, Azorín, por ejemplo, ese tipo de escritores, Baroja también, ¿no? ¿Te gustó Baroja? Baroja, bueno, Machado, toda esta gente, pero a los 15 años esta mujer nos recomendó a Borges. Yo me compré los dos volúmenes de la prosa completa en Bruguera y el shock fue tan grande que todavía no me he recuperado. Ajá. Sigo leyendo a Borges. Para mí eso fue fundamental. Para mí ¿Cuál Borges es el es el... shock, cuál es el shock de Borges? ¿Qué shock produce en el lector? ¿Te produjo a ti como lector? Descubrí que que el castellano, mi lengua, se podía utilizar de una manera extraordinaria. Yo ya había descubierto, por ejemplo, ya era un lector de Edgar Allan Poe, que era muy importante. Incluso había leído cosas de Kafka, incluso había leído cosas de Dostoyevsky. Pero claro, esos escritores no escribían en mi lengua. Y yo noté que el castellano de Borges era un instrumento, lo noté, nunca lo hubiese dicho así, ¿verdad? Pero sentí que era un instrumento de una precisión absolutamente increíble. Y ya nunca he parado de leerlo. Hay escritores, tú sabes, hay escritores que han sido importantes para mí, creo que como para tantos lectores, en determinados momentos. Pero muy pocos escritores son importantes para ti durante toda tu vida. Y Borges fue uno de ellos, ha sido uno de ellos, Kafka también ha sido uno de ellos. Pero la diferencia con Borges es esa, el descubrimiento de que en una sola frase se podían decir muchísimas cosas, ¿verdad? El descubrimiento de que en tres páginas, que tres páginas podían contener una novela río, ¿verdad? Esa, en este librito de Mario Vargas Llosa sobre Borges, que se titula 50 años con Borges, Vargas Llosa dice una cosa que puede sonar a exageración, pero yo creo que es muy exacta. Él dice, con Borges el castellano descubre la precisión. Mm. Esa precisión extraordinaria es la que
proporciona Borges. Para mí Borges es una revolución absoluta. Es el escritor más importante en nuestra lengua desde Cervantes o desde Quevedo, y es un escritor que cambia el castellano. Garcilaso cambia el castellano en el siglo XVI, adaptando la música de Petrarca, del italiano. Rubén Darío cambia el castellano o el español, adaptando la música del francés, de Verlaine, sobre todo, de los simbolistas franceses. Borges cambia el castellano, cambia nuestra lengua, adaptando la música de escritores aparentemente menores, Chesterton, precisamente, Kipling, bueno, que no son menores, son enormes, pero sí, Shaw, Bernard Shaw y toda una serie de escritores, ¿verdad? Y cambia nuestra lengua. Y hay una lengua literaria antes de Borges y otra después de Borges. Bueno, Es un escritor realmente extraordinario. Insisto, yo sigo leyéndolo como el primer día, con la misma admiración del primer día o más. ¿cuál es la mejor novela escrita en español en el siglo XX? Entiendo que te gusta mucho Últimas tardes con Teresa de Juan Marcé. Una No, pero novela, hay novelas que me gustan más. ¿cuál es la mejor novela para ti española? Escrita en español o española. Yo no soy un escritor español, yo soy un escritor en español. Sí, claro, en O sea, español. mi tradición es la tradición, como diría Fuentes, el territorio de la Mancha, ¿no? Mm. Y Borges pertenece a mi tradición, García Márquez pertenece a mi tradición, Parra pertenece a mi tradición, etcétera. En España no hay grandes novelas. Ujú. Esa es la verdad. Bueno, en España se escribió la mejor novela que se ha escrito. Casi se inventó la novela moderna, ¿no? No, Se inventó totalmente. claro, Se inventó y casi se agotó la novela sí, moderna, es verdad. porque en el Quijote están todas las posibilidades de la novela, en cierto sentido, ¿no? Pero ese libro es un libro increíble, es un libro milagroso, es un libro excepcional, que no tiene continuidad, además. Los españoles no aprendemos la lección de Cervantes. Y la novela española, a diferencia de la poesía, eh, no tiene las novelas extraordinarias que el siglo XX dio en castellano, o sea, en Latinoamérica. En Latinoamérica, el siglo XX vivió sobre todo la segunda mitad del siglo XX, una explosión de talento solo comparable a la que vivió la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX, los Estados Unidos de la primera mitad del XX. En España, bueno, Últimas tardes con Teresa es novela que me gusta, pero yo no creo que esté a la altura de, no sé, de Conversación en la Catedral, de Cien años de soledad, de Pedro Páramo, etcétera, etcétera, de Tres tristes tigres, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la gran narrativa en castellano en el siglo XX se escribe en Latinoamérica sin la menor duda. Javier, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado como hipócrita lector en el podcast Hipócrita Lector. Javier Cercas, escritor español, autor de libros que muchos de ustedes ya han leído y conocen. Un libro que tuvo muy buena recepción acá fue Soldados de Salamina, con él conversamos hace bastantes años, pero es autor también del Impostor, Anatomía de un Instante, Las Leyes de la Frontera, y viene con su último libro bajo el brazo, El Loco de Dios en el Fin del Mundo. ¿Y qué locura estás preparando, Javier? ¿Qué próxima locura estás preparando o rumiando por ahí, dentro tuyo? Varias, Ya. varias. Ya veremos qué sale. Sí. Desde Ya luego. veremos, nunca se sabe. ¿Sabes mantener tus secretos? Eso lo demuestras en el libro cuando todos te preguntan qué conversaste con el Papa, qué te dijo de la resurrección, y logras a todos tus conocidos vaticanistas lo logras mantener a raya y a que esperaran el libro. Así que te deseamos una muy buena estadía en Chile. Un gusto haber conversado contigo esta tarde, Javier. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos. Hasta pronto. Y nosotros nos encontramos en el próximo podcast, Tu Hipócrita Lector. Todos los días viernes se estrena a las 8 en Radio Pauta. También pueden buscarlos en Spotify. Si quieren escuchar otra conversación tan interesante como esta, búsquenos también en pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.